¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de ShowAlex.tv y como ven tengo una invitada y tengo el placer y el honor de tener a Nuria Crespo desde España. Gracias Nuria por aceptar mi invitación. No, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un honor estar aquí, de verdad. Así que espero que seguramente tengamos una entrevista o reunión de lo más fructífera, estoy segura de eso. Así que cuando quieras, pues vamos allá. Gracias, gracias. Y estamos platicando Nuria y de hecho ya lo he dicho muchas veces con mis invitados, que no hacemos pláticas estructuradas o que investigamos temas, sino son pláticas totalmente intuitivas y naturales. Y ahorita estamos platicando, entonces yo creo que sería muy interesante Nuria si nos puedes compartir. ¿Cuándo empezó para ti este cambio, esta curiosidad interna, esta necesidad de que haya algo más allá, eh, llamémosle expansión o como le quieras llamar, este Mm. cambio, esta expansión que se está dando, yo siento que está dando a nivel mundial, todos a su manera. Pues mira, se remonta ya bastantes años atrás. Digamos que en 2018, más o menos, fue cuando empezó mi despertar. Ha sido un proceso muy largo, la verdad, y lleno de altibajos. No, esto no es un camino llano, ni muchísimo menos. Como en el caso de muchísimas personas, empezó a raíz de un golpe personal pues muy profundo, que fue con la muerte de un familiar. Y a partir de ahí, pues una se empieza a hacer preguntas, se empieza a ver la vida de otra manera, desde otro punto de vista, porque es verdad que hasta ese momento es como que hasta que la vida no te golpea, parece que permanecemos en piloto automático, yendo por la vida pues un poco en modo zombie, sin preguntarte nada, pues en tu bucle de todos los días. Y a partir de ahí uno empieza a hacerse preguntas y entonces un tiempo después es como que me di cuenta de que convivía con una serie de vacíos que no conseguía llenar a lo largo de mi vida, siempre han estado ahí. Digamos que con ese suceso se amplificaron todavía mucho más. Entonces pensé que había llegado el momento de cambiar, que no podía estar así, no podía vivir así por el resto de mis vidas, de mis días, perdón. Entonces empecé a buscar respuestas, porque dentro de mí pensaba y sentía que tenía que haber algo más. No, no puede ser esto lo único que tenga, no, esto no puede ser la vida. O sea, tiene que existir algo más. Es verdad que también quiero destacar que siempre he sido pues un poco espiritual, siempre me llamó mucho la atención el tema de la reencarnación, las almas gemelas y demás, pero bueno, más desde un punto de vista un tanto pueril, porque no lo comprendía del todo y ahora viéndolo en retrospectiva casi hasta me espanta lo que pensaba, pero bueno, forma parte del proceso también. Entonces inicié un camino, empecé a leer, que es por donde comienza mucha gente, empecé a buscar respuestas, empecé a consumir contenido, pues aquí en YouTube, que es donde aparcamos muchos y donde encontramos muchísimas respuestas, en mi caso ha sido así. Y empecé pues un poco a ampliar, a abrir mi mente, a ampliar mi punto de vista. Empecé a tener en cuenta otras variables, a pensar que igual sí que había algo más, pero mucho más allá de lo que yo había pensado en un principio. Y empezaron a llegar respuestas, y más libros, y más vídeos, y más divulgadores, y más, bueno, me imagino que en el caso de muchas personas esté siendo así. Y poco a poco fui construyendo la persona en la que me he convertido. Pero para mí fue un derrumbe total de todas las estructuras mentales que yo tenía, un derrumbe de la persona que yo era. Por eso mi canal se llama Desde Cero, porque para mí ha sido esa sensación, el hecho de desnudarme y despojarme de todo lo que yo era para convertirme en una nueva persona. Y para hacer eso tienes que hacerlo desde cero y estando dispuesta a desapegarte de todo lo conocido, de todo lo que tú pensabas, de lo que ya sabías, habías aprendido, las creencias limitantes, todas esas cosas que nos limitan tanto en muchas ocasiones. Y tienes que quedarte con lo básico y a partir de ahí empezar a construirte como una nueva persona, con unas nuevas ideas. Eso para empezar, digamos. Luego el camino es infinito, muchísimo más difícil de lo que parece. Yo no quiero romantizar nada porque este camino me imagino que tú has recorrido el mismo o alguno parecido y sabes que es muy complicado. Todos los que estamos metidos en esto, pues en fin, sabemos que no es fácil, porque sí que me llama la atención que hay mucha gente que tiende ahora a romantizarlo, ¿no? Ay, hay que abrirse y hay que tal, y eso, bueno, pues puede ser muy peligroso porque hay gente que no sabe todavía muy bien qué dirección tomar, porque ahora, cuando yo empecé, no había tanto, la verdad. No, sí que había muchos temas por los cuales tú podías tirar,
pero no había tanto contenido en tantas direcciones distintas y yo pienso que ahora la gente está un poco perdida. Yo también me incluyo, por supuesto, no digo que lo sepa todo, ni muchísimo menos. Entonces tienes que ir poquito a poco aprendiendo. En mi caso empezó con la alimentación, empecé a abrir los ojos en ese momento a ese mundo, que para mí fue un... Yo nunca me había preocupado por leer las etiquetas, por saber lo que consumía, por... Bueno, entonces eso para mí fue una apertura de mente total. Luego seguí con todo lo que tiene que ver con cosmética natural y demás. Fue, si me cuido por dentro, también me tengo que cuidar por fuera. Empecé a dejar los tóxicos, todas esas cosas. Luego llegó el crecimiento personal, la autoayuda, que para mí fue un punto de inflexión muy fuerte en mi vida porque me di cuenta de la cantidad de carencias que yo tenía, de la cantidad de miedos, de la cantidad de creencias y no era consciente realmente. Porque, ya te digo, como que tú vives, entras en tu propio bucle en piloto automático y no te das cuenta, porque no te paras a reflexionar todas estas cosas. Y cuando empiezas en el mundo del autoconocimiento te das cuenta de cuán poco te conoces. O sea, realmente no sabes la persona con la que estás conviviendo, que eres tú misma, y un día te miras al espejo y dices, ¿quién es esa, no? Y es un día muy lamentable, la verdad, para mí lo fue, porque fue encontrarme a mí misma de alguna manera. Y ya te digo, el autoconocimiento, la autoayuda, que también se critica mucho, pero para mí es el bastión de mi vida en estos momentos y a eso me dedico. Para mí fue muy importante porque conseguí hacerme más fuerte, más valiente, conseguí desapegarme de muchas cosas, conseguí dejar atrás creencias que tenía muy arraigadas en mi vida y que pensé que estarían conmigo para los restos. Eh, Conseguí crecer como persona y conseguí dejar atrás lo que era, ¿no? Dejé de autocriticarme, dejé de lamentarme, dejé de ser víctima, en definitiva, que ahora sí que está muy de moda eso que dicen que hay que dejar de ser víctima y demás. Parece que está como muy manido, pero es cierto. Es cierto que yo me victimizaba mucho, la culpa siempre la tenían los demás, las circunstancias, la vida, cualquier cosa que no fuera yo. Siempre ponía el foco fuera, dentro de mí no estaba pasando nada. Entonces, cuando cambias esa perspectiva, realmente es cuando empiezas a cambiar. Y cuando dices, aquí, fue ahí cuando empecé a obtener los primeros resultados. Si bien antes fue un poco como la apertura hacia mundos, hacia informaciones que yo desconocía y que te hacen despertar, porque por ejemplo cuando entras en el mundo de la alimentación, tu vida da un vuelco increíble cuando conoces todos los tentáculos, pero realmente mi vida empezó a cambiar con el autoconocimiento, algo que le recomiendo a todo el mundo que indague en eso, porque primero tenemos que valorarnos a nosotros mismos, conocernos, amarnos y luego ya lo otro vendrá. Pero si no te construyes a ti como persona y si no te haces fuerte, yo creo que no hay nada que hacer. Pienso que hay que empezar por ahí, por conocerte, por saber tus límites, por trascenderlos, los miedos, los apegos. Bueno, hay una serie de cosas que son demasiadas, ¿eh? Yo lo reconozco para alguien que empieza es mejor ir pasito a pasito, día a día, como yo siempre digo, porque si no es abrumador, porque todo este mundo, como bien sabes, es inmenso e infinito. Entonces hay que ir poco a poco, porque cuando tú intentas derrumbar todas tus estructuras para construir unas nuevas, no es fácil. Eso desde luego. Después llegó la New Age, en la que estuve bastante involucrada, la verdad. No me arrepiento de ello porque creo que por ahí tenemos que pasar todos y tuve mi época pues con Los Ángeles, con todas estas cosas por las que muchas personas pasamos, yo creo, en el camino de regreso a casa, tarde o temprano te terminas encontrando con la New Age y con todo lo que ello supone. Y luego finalmente he llegado hace un par de años o así, más o menos, a lo que para mí ha sido un tema de vital importancia en mi vida y yo actualmente lo digo que es mi piedra angular. Para mí, encontrarme de frente con el mundo de los parásitos, tanto los internos como los externos, y si quieres, pues hablaremos ahora más de esto en profundidad, para mí marcó un antes y un después en mi vida, pero de manera tajante. O sea, si con el autoconocimiento mi vida cambió y fue un punto de quiebre, con esto ya fue como que lo comprendí todo y dije, párate que aquí hay mucho más, ¿no? Aquí esto es como que he encontrado no voy a decir la verdad absoluta porque creo que para decir eso bueno, nadie tenemos esa potestad porque a fin de cuentas, ¿quién la tiene, no? Nadie va a venir a decirte aquí esta es la verdad, pero para mí ha sido lo que más me ha resonado. Me he ido encontrando por el camino con personas que maravillosas, la verdad, con las que he podido compartir todos estos temas y para mí sí que ha supuesto un antes y un después, algo a lo que creo que tarde o temprano todo el mundo va a llegar y que cuando llegas a ese tema todo tu paradigma cambia
toda tu vida también. Y fue cuando de verdad empecé a entenderlo todo. O sea que ahí es nada. Gracias, gracias, muy, muy interesante. La verdad es que sí, yo creo que nuestros caminos son similares. El mío empieza un poquito antes. Yo creo que viene desde la niñez, aunque luego en la etapa de la adolescencia, pues fui un humano normal, ¿no? O sea, yo creo que dije a disfrutar la vida, luego pues fui a la Mm, universidad, y luego pues hay que desarrollar una carrera, y digo, tengo 24 años con un negocio propio, entonces digamos que todo eso se fue dando, pero también más o menos por esa época, en mi caso fue más por ahí del 2012 que yo sí siento que hubo algo ahí, eh, no como lo maneja el New Age, pero un tema energético que llegó. Yo empecé a sentir ahí situaciones raras con el tiempo. Tuve un episodio que manejando, de repente me transporté como un par de kilómetros en un instante y una música también que estaba escuchando yo en mi coche, salta también. Conocía muy bien esa canción y saltó como un minuto más o menos la canción. Así entonces obviamente un doctor tradicional va a decir, ahí tuviste un episodio vascular tal vez, una especie como de tiempo perdido, algo no, yo sé lo que vivía, y viví una línea, un salto de línea de tiempo, ¿no? Había mucha mezcla de líneas de tiempo en esos momentos, ahorita se ha ido relajando eso. Eh, y sí, un poquito ya volviendo aquí a la Tierra, ya no yéndome tan allá, sí, todo empieza con la destrucción. O sea, suena muy feo tal vez, pero hay que desprogramarse, sí. ay, la palabra que quiero decir, se me está yendo a la cabeza, es desaprender, dejar, Ajá. eliminar el aprendizaje porque tuvimos todo un sistema muy bien aceitado, muy bien diseñado, que nos bombardeó hasta ese momento. Y hablo desde el sistema escolar en todo el mundo, el sistema de los medios, el internet, como bien dices tú, inclusive conversaciones con otros que por medio de su programación, no es culpa de ellos, lo hacen de manera inconsciente, por medio de su programación, te están llevando a un lugar. Entonces, cuando llega ese punto de realización, la casa hay que derrumbarla y volverla a empezar, ¿no? Y ahí viene un momento, yo fíjate que no lo veo, o sea, lo veo como algo que yo no, o sea, me encanta cómo está. Y de hecho, si alguien llegara con 50 veces el éxito económico que tengo yo y 50 veces el poder, o sea, y llegara pero me dijera, pero no puedes tener esto, no puedes tener este autoconocimiento, no lo acepto. Para mí ahí me gané la lotería. Para mí ahí es lo que me hace más feliz y pleno a mi edad ahorita, ¿no? Que es Sí. que derrumbe esa programación, que es una lucha constante diaria, y tú lo sabes, diaria, diaria, diaria. Y de ahí viene el por qué la gente ya no ve las noticias, y de ahí viene por qué la gente ya cuestiona, y ahí viene por qué ya las nuevas ataques ya no están funcionando, porque ha habido intentos ahorita en estos meses y no despierta, no prende la chispa porque ya hay un cambio, ¿no? Ya hay una desprogramación. Siento que para muchos inconsciente y siento que para gente como Ana, como tú y como yo y como muchos otros que nos escuchan, es un poquito más consciente y voluntaria, ¿no? Pero se ha dado esta desprogramación, este desapego a este sistema y pues ya no te tienen en control, ya no tienen en control. En el físico, siempre. Inmediatamente cuando digo eso, es que si llegara alguien con pistolas y todo, o te cortan un dedo, sí, pues claro que me tienen, pero no me Mm, tienen en el plano que a ellos les interesa, que es el plano espiritual, lo que tenemos adentro de nosotros, nuestro real ser. mm, Llamémoslo así, no le llamemos el espíritu, llamémosle el real ser. No mi mm, físico, no, ese sí me van a controlar. En el físico sí nos tienen con el dinero, nos tienen con problemas de salud, porque nos tienen con otras preocupaciones, nos tienen afectando todo lo que gente que ha sido atacada de estos parásitos que vamos a hablar nos ujú, platica, ¿verdad? Gente como Ana, que seguro has escuchado las historias de la situación. Ahorita recientemente me platicó que tenía un problema de la voz, o sea, que ujú, había sido atacada con la voz y que ella como comunicadora está dando obviamente información muy importante, pues como la atacan, pues, tenía mucha tos y pasó una mala noche, porque íbamos a grabar un episodio que de hecho lo vamos a grabar mañana, lo pospusimos una ujú. semana porque había tenido esa situación. Entonces, Sí, sí, sí. yo creo que sí, te entiendo perfecto y como lo estabas diciendo, una campana dentro de mí iba porque sí, hay que empezar con todas las creencias, todo eso hay que derrumbarlo, no hay que modificarlo, sino hay que eliminarlo y volver a empezar. Y para mí,
Yo la verdad es que algo que no cambiaría es, me fui, como tú lo mencionas, por el autoconocimiento, por irme a mi ser, por escuchar la intuición adentro de nosotros. No la voz, la que te dice no puedes, vas a intentar eso, vas a hacer este cambio. No, mejor tú confórmate, tú sé normal, te van a ver como raro. Esa es tu voz del programa, esa es tu voz de tu Ajá. mente egoica, esa es tu voz que te tiene atado a esta realidad. Yo hablo de otra voz que es mucho menos habladora, que es un sí o un no, a veces es un sentimiento, a veces simplemente es que de seguro te ha pasado que de repente llegan ideas a tu cabeza, pero no de esa manera de la voz, sino que simplemente pues cuestiones que sabes. La intuición es muy, muy sencilla. Y otra cosa, la intuición no acepta o no da explicaciones. Entonces, ¿debo irme por aquí o por allá, por la izquierda? ¿Por qué? Ya no hay respuesta, porque si no confías en tu intuición, pues entonces es la mente egoica la que quiere hacer que todo tenga una razón de ser, la que te desacredita. Por ejemplo, alguien que esté escuchando este video y dices, estos están locos, no los escuches porque esto no hace sentido. Y esa Claro. es tu identidad egoica que te está intentando atrapar. Una vez que te liberas y esa voz que no la vamos a tener toda la vida porque no se va, simplemente la vamos a controlar y vamos a decir, tú, el que manda aquí es mi ser, no tú, porque por increíble que sea, siento que una de las cuestiones de la destrucción es dejar de darle poder a la mente. Y cuánta gente se gobierna por su lógica, por su mente. No, es que las noticias dicen que hay que hacer eso. Es que este libro me dice esta cosa. ¿Y tú qué te dices? ¿Y tú por qué no Ujú. te preguntas a ti mismo, a tu real ser? A ver, porque te va a dar tal vez otra respuesta. Y una respuesta que posiblemente no sea lógica, porque la lógica es una cuestión o una característica de esta realidad, que es una cosa y eso es otra. Ujú. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mi canal tiene un video de salida de 2 minutos, salen todos los videos, va a salir en este video. Es un video que preparé con mucho, le puse mucho de mí y uno de los puntos que maneja es exactamente del, del romper esas creencias limitantes, de dejar de ser, no hablo específicamente de la palabra víctima, pero tienes toda la razón que hay que dejar de, es que el gobierno, es que el parásito, es que el no sé qué. Y tú puedes con todo esto, porque realmente tus límites están impuestos en tu mente aquí. Ahí están creados nada más. Si tú dices, no tengo Exacto. límites, no estoy diciendo que vas a volar en esta realidad, no estoy diciendo eso, ni que yo voy a correr un maratón mañana, ni nada. Lo que estoy diciendo es que esas creencias, esos límites que somos chiquitos, que ocupamos al Salvador, y si nos salvamos nosotros mismos, y si nos expandemos nosotros mismos, que es lo que yo siento que es la 5D, la expansión de conciencia, el crecer nosotros, el tener una mejor relación con la naturaleza, el realmente ser yo creo que la naturaleza nos ve y nos dice, ay humanos, ¿cuándo van a crecer y realmente ser esto que necesitamos de ustedes, ¿no? No nada más que andamos viendo cómo realmente nos portamos como parásitos. Entonces, eso para mí es la real expansión. Por eso yo creo que el New Age no es que sea malo, sino el New Age debe de haber algún elemento del sistema ahí que quisieron hacer una religión de este nuevo movimiento. Y se comporta un poquito como religión. Cuando hay gente que me dice, es que si no haces esto, he tenido invitados que yo me quedo callado, para mí es mi manera de respetarle su opinión, pero que han dicho, es que si no se cambia esto, esto y esto, no vas a irte al nuevo mundo. ¿Será? ¿Será que las reglas son esas? ¿O será que no, es que sí, 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 sí hay puntos tajantes, ¿no? Y también cuando se dan otras situaciones como yo también tuve una pequeña, no discusión, pero un pequeño diálogo con alguien que decía que iban a llegar en sus naves y que se iba a ser el momento y que los pleiadianos y todo, y le decía, es que lo manejaba como que los pleiadianos eran acá y los humanos, espérame, ¿tú qué sabes? O sea, somos seres estelares, todos somos seres universales, todos tenemos esa capacidad que tú presentas, porque no es muy diferente a la religión, de que va a llegar el Salvador, tú te tienes que agachar, tú no puedes. Yo estoy con tu idea de que somos muy fuertes y que definitivamente no somos víctimas. Sí hay cosas en esta realidad que no deberían de pasar, bueno, ese es tema, pero pasan y hay que aceptarlas y hay que trabajar en ellas y simplemente decir, sí, me pasó esto, me pasó lo otro, pero yo puedo, yo tengo el poder
de realmente superar todos estos conflictos y situaciones. Sí, 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 sí. Yo estuve muy metida en su día en todo el tema de las razas estelares y los pleiadianos y todas esas cosas y que nos iban a venir a buscar en naves y todo Ujú. eso. Para mí eso también forma parte de la New Age. Y no es que lo creyera, pero era como un cuento, ¿no? Era como, ¿será que puede pasar? Algo dentro de mí me decía que no, pero es esa voz de la intuición que efectivamente que tú dices sí o no, ¿sabes? No, no te enredas con una serie de explicaciones de sí, pero no, eso es el parásito de la mente, porque esa para mí es una cuestión muy, muy importante y yo lo quiero compartir, que es, para mí un punto de inflexión fue entender que la mente no soy yo, ¿vale? Es como que yo ahora la pongo fuera y la observo desde fuera, ¿sabes? Es como, no soy yo, no me vas a controlar y es como que la veo fuera de mí realmente, ¿sabes? Es como, porque para mí es el mayor parásito que tenemos. Una vez lo leí ya hace bastante tiempo, que realmente es así, yo digo, es que es cierto, ¿no? De hecho, nos dieron su mente, que decía Corrado Malanga, Castañeda, lo de que nos dieron su mente. Entonces, yo lo veo así. Y es ella la que te enreda en ese bucle diario, constante de bla, 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 el parloteo, ese que no te deja descansar, ese que busca un millón de excusas, un millón de cosas, aquí, allá, arriba o abajo. Yo para mí llegó un momento en el que era más el ruido que ella hacía que te impide sentir lo que pasa dentro realmente, porque es una mente racional, es una mente que busca constantemente las respuestas, que busca analítica, que, bueno, en fin, que no te deja escuchar lo que pasa en tu interior. Y luego desde fuera, desde el propio sistema, constantemente llevan tu atención fuera. Ya no solo en que te victimices, sino en que en las noticias, en la tele, lo que tú dices, es verdad que para mí en 2020 fue un punto de inflexión muy fuerte en mi vida por aquello que pasó. Para mí fue un gran despertar, pero así, a lo bestia. Y me di cuenta de las trampas del sistema, empecé a investigar sobre ese tema. Bueno, todo ese tema, ahora viéndolo en retrospectiva, me llevó a todo esto, al mundo de las conspiraciones y bla, bla, bla. Yo he tocado todos los palos, he pasado por todos los puntos y es como que todo, al final, mirándolo en conjunto, lo explica todo, ¿no? Explica tu vida, explica la mía, explica el mundo en el que vives. No del todo, pero sí que son como pequeñas piezas que van uniendo el gran puzzle. Entonces, para mí, el hecho de empezar a darme cuenta de cómo te manipulan, de cómo intentan que constantemente mires hacia afuera con el entretenimiento, con siempre pensando que va a pasar lo peor, que si el meteorito, que si otra de esa cosa que pasó, siempre en un miedo constante, cómo están generando que la gente viva en esa incertidumbre y siempre pensando en todo lo malo que te podría pasar. Me di cuenta de la gran manipulación y entre todo eso, atención fuera y mente, es el combo perfecto para que tu vida, vamos, que estés vivo de milagro. Porque si te dejas llevar por todo eso, que es lo que hacemos casi todos la mayor parte del tiempo, y me incluyo porque yo hasta hace muy poco tiempo realmente era así, te das cuenta del gran engaño en el que vives. Entonces yo a partir de ahí empecé a preguntarme otras cosas. Digo, vale, si vivo en un gran engaño, si esto es un gran escenario, si esto es una manipulación constante, tiene que haber algo más, ¿no? Entonces ya vas buscando otros caminos, vas buscando otras respuestas y ya te vas encontrando con temas un poco, pues mucho más sombríos, pero que al final te explican muchas cosas. Y para mí, estoy totalmente de acuerdo contigo en que controlar a esa cosa que te habla constantemente es básico. ¿Es fácil? No, volvemos a lo mismo, claro que no es fácil, nada de esto lo es. Y ponerle las riendas a tu mente probablemente vaya a ser una de las cosas más difíciles que vayas a hacer en tu vida, o sea, seguro. A mí se me escapa muchísimas veces y eso que intento mantener una atención constante y vivir en el presente y todas esas cosas, pero es como que ya no puedo darle el poder de ser más grande que yo, ¿sabes? Ese es mi pensamiento constante. Pero poner las riendas es muy complicado y o sea, mantenerte sentada encima del caballo lo es todavía más, ¿no? Porque para mí es como una cuadriga desbocada, totalmente. Entonces, intentar vivir en el presente, tenerla bien amarradita y después, cuando ella se calle y el ruido de fuera disminuya y ya no prestes tanta atención fuera, sino dentro, entonces empezarás a ver brillar esa luz que todos tenemos dentro. Llámalo esencia, llámalo espíritu, cada uno lo llama de una manera distinta, pero al fin, para mí es como una luz que se enciende. Para mí se encendió el día que me empecé a hacer preguntas, lo que pasa que claro, de una manera muy abstracta y que todavía no lograba explicar, pero que a medida que he ido avanzando y recorriendo este camino es como que cada vez se ha ido haciendo más fuerte y brilla más y al final consigues escucharle,
cuando silencias todo el ruido exterior, consigues entrar en contacto con ella y aprendes a amarla y eres consciente de que está ahí y entonces ella te empieza a guiar. Y entonces empiezas a sentir tu intuición, esa voz que no necesita darte ninguna explicación, porque es efectivamente sí o no. Es como sé lo que tengo que hacer, algo me lo dice, no tengo que escuchar a esta persona, no tengo que ir por este camino, esto no me late, esto sí. ¿Por qué? No lo sé, pero no importa, es lo que siento y no me voy a enredar otra vez en el y por qué, y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? O sea, eso es una pérdida de tiempo constante, para mí lo ha sido y lo sigue siendo y muchas veces no llega en forma de voz, de sí o de no. En mi caso, por ejemplo, llega a modo de emoción, ¿sabes? Me hallo ante una situación o ante una elección o lo que sea, lo que quiera que sea que se plantee en ese momento, y yo siento algo. Y a través del tiempo ya he aprendido a discernir lo que es sí de lo que es no, dependiendo de qué emoción sea, que siempre es como aquí en el estómago o en la panza, es como una emoción que te embarga y que yo sé si sí o si no, o si sí a medias, pero que tampoco necesito explicarlo. Es como que lo hago y me funciona. Y muchas veces, también quiero hacer hincapié en esto, muchas veces siento que por hacerle caso a mi intuición me he equivocado. Digo, vaya, pues este no era el camino, porque no ha salido la cosa como yo esperaba o no han salido bien, ¿no? Pero resulta que en realidad sí, porque en otra altura del camino me doy cuenta de que esa elección a priori desacertada o desafortunada, gracias a eso conseguí llegar a otra cosa todavía mejor, que si hubiese tomado el otro camino que aparentemente igual me hubiera dado un éxito más rotundo o lo que sea, me di cuenta de que no. Y mirándolo en retrospectiva digo, mira, pensé que estaba equivocada o que las cosas me estaban yendo mal, pero resulta que no, que era porque me iba a pasar una cosa mejor, pero en eso reside la autoconfianza, ¿no? Que depositamos en nosotros mismos y decir, bueno, pase lo que pase, voy a hacerme caso, voy a escucharme, voy a sentir esa luz y esa voz y me voy a dejar llevar y me voy a dejar guiar. Y puedo a priori pensar que estoy equivocado, pero sé que las cosas van a salir bien porque ella no te va a llegar a llevar por ningún mal camino, ¿no? Y muchas veces también el error o el fracaso nos induce a volver a levantarnos y a volver a confiar en nosotros mismos y decir, bueno, pues tengo que seguir porque de los aciertos no se aprende de los errores, ¿no? Y a veces te lleva a que cometas un error o que fracases para que aprendas de esa experiencia. Es todo como muy complejo, ¿sabes? No es como, bueno, aparte, ahora me voy a escuchar a mí misma y todo me va a ir bien. No, tampoco es del todo así, pero para mí el paso es intentar silenciarla, intentar acallarla, intentar mantener la atención fuera lo menos posible, todo hacia adentro, entrar en contacto con tu luz. Y es un arduo camino, yo no digo que no, efectivamente es muy complicado y depende en demasía de nosotros, voluntad, constancia, paciencia, que para mí son las tres claves del éxito, porque si esa luz se enciende y tú no le haces caso, da igual lo que hagas. Si tú no tienes la voluntad de aprender, de seguir caminando, de decir, bueno, esto es lo que quiero hacer, de todos modos, tampoco vas a conseguir nada, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco el proceso y, y el tema de la mente, que me parece tan importante. Sí, 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 sí. Sí, la verdad, estoy muy de acuerdo en la mayoría de las cosas que dices y lo de la mente es tan importante y aclararlo. Cuando no sé si te había platicado que yo tengo un canal en español, que es el que estás ahorita, y un canal en inglés, que es el que tiene más, digamos, más tiempo, desde inicios del 2022, y estuve en otra plataforma fuera de YouTube, un poquito más conspiranoica, más abierta, que se llama BitChute. Eh, y, y ahí muchas veces cuando yo hablaba de la mente, inclusive me invitaban a otros canales, decían, bueno, eres anticonocimiento, anti que leamos, anti que... No, 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 es anti que te controle. O sea, si Ajá. tú lees un libro y el libro te controla y ya, haz de cuenta, no es que el libro, la gente es que el libro tal, en la página tal, dice, ya tú estás soltando, ¿verdad? Ya tú estás ese conocimiento que es positivo tenerlo y todo, ya no está pasando por tu intuición, ya está pasando por tu mente, ¿no? Entonces tú ya te estás un poquito abnegando o soltando eso. Entonces, tienes toda la razón en el sentido que la mente yo la veo que es importante. Sin la mente, pues no existiríamos en esta realidad. Prácticamente, si la mente deja de funcionar, morimos. Es uno de los órganos vitales. Eh, Tiene todo el encargado de nuestro tema, de todo nuestro sistema autónomo y todo está perfecto. Y yo lo veo como una computadora. Una computadora puede ser algo muy bueno con los programas correctos,
y puede ser algo muy dañino con los programas incorrectos. Por ejemplo, una computadora claro. hackeada o con un troyano o algo, te puede robar tu información, puede atacar otras computadoras, que es lo que hablo de los programas que ahorita mencionaba, de gente que Ujú, inconscientemente no sabe que con esos consejos que te da, con esos, está trabajando para el sistema, ¿no? Cuando están llenos de rabia, de ira, es que son estos, es que son los otros, es que no importa quién seas, y al final todo se trata que nos estén separando siempre. Entonces nadie tiene la razón, no porque soy americano y tú eres ucraniano y ruso, lo que sea. O sea, el engancharte con esas cosas es lo que quieren. Y ya no les interesa que si eres de tez blanca, de tez oscura, que ahora es al revés, ¿no? Ahora es los de tez oscura odian a los blancos por todo los que le hicieron, todo lo que les hicieron por 200 años. No, no lo ven que ellos están ahora siendo parte de lo mismo que muy mal, sí, los blancos hicieron con la gente de otras razas y otras etnias, ¿no? Entonces, ujú, siento que esta mente hay que desprogramarla y que la voz ahí va a estar porque intenta. Y te voy a poner un ejemplo. Tengo un hijo que en el 2023 tuvo un problema serio en los pulmones, algo que se llama un neumotórax, espontáneamente se le perforó un pulmón, tuvo una operación. Sale de la operación, trae el pulso muy alto, no se lo logran bajar, está en cuidados intensivos. Ahí estamos mi esposa y yo. Obviamente no podemos estar con él, pero había una puerta que se comunicaba al área de cuidados intensivos y estaba su monitor cardíaco, su monitor de signos vitales, y constantemente se escuchaba la alarma cuando se le iba el pulso a 160, 140, 180. Pasé una noche, no prácticamente no dormí, pero mi voz estuvo ahí todo el tiempo bombardeándome. ¿Ya viste? Otra vez. Ya van dos en una hora. Oye, se fue el pulso a 180. Oye, esto no se ve muy bien. Oye, y yo constantemente era como un ping-pong, estaba y estaba, o sea, controlándola uno, no dejando y estando en paz y estando balanceado y estando esperando lo mejor, ¿no? sí, Y entendiendo que estaba fuera de mi control. O sea, lo que mm, fuera a suceder, fuera a suceder. Y es lo que la mente ya te quiere tener miedo al futuro, estar aterrado al futuro. Entonces, ahí yo metería otro elemento que es estar en el momento presente. El mm, pasado ya no te puede afectar. Puedes regresar a él todo lo que tú quieras, ¿no? Y dejar que te afecte, pero ya no puede venir a causarte un daño. Y el futuro es una oportunidad, no ha sucedido, no ha pasado, por más que se vean todos los signos que va a pasar una situación negativa, no ha pasado, entonces déjala que pase antes de preocuparte, de ocuparte antes de tiempo, preocuparte. Entonces, para mí algo que me ha funcionado a mí mucho es intentar, yo vivo el día de hoy y luego vivo la hora de hoy. Y ahorita estoy contigo, es lo que estoy enfocado. En la tarde tengo otra situación, ya me enfocaré a eso en ese momento. Aclarando que no se trata de no hacer planes a futuro y dejar y prácticamente ser negligente y decir, bueno, pues ya no tengo trabajo porque me preocuparé mañana. No, no, no. Es nada más no estar tan atados al futuro y que tiene que ser de cierta manera y que pasará y tendré para vivir y tendré para comer. Ya deja lo que llegue. Haz lo mejor, haz tu mejor esfuerzo y lo que llegue lo manejarás en su momento. Entonces, para mí esta voz me queda clarísimo que es un programa que constantemente por, y ahora voy a meter a los parásitos porque les sirve a estos parásitos que constantemente estemos en miedo, en ira, en enojo, en preocupación, en dolor, en sufrimiento. Me queda clarísimo. ¿Cómo no los alimentas? No estés en esos estados. Y no se trata de forzarlo, decir, estoy en ira, pero hago un esfuerzo consciente y ya no estoy en ira. No, suéltalo, déjalo ir. Piensa, ¿qué te tiene en ira? ¿Por qué estás tan enojado? Y te vas a dar cuenta que son cosas tan poco importantes a veces. No, es que Rusia atacó Ucrania. Pues ni eres ruso ni eres ucraniano. Y te quieres preocupar de algo. Ahí está África, que están muriendo 10.000 niños al día de hambre. Año tras año, tras año, tras año, tras año. Y se mueren 7 americanos y es el drama del mundo. Entonces, pongamos las cosas en... Este mundo tiene que cambiar y tenemos que empezar por ese tipo de cosas. Y mm, una es dejar de estar en guerra, dejar de estar en separación, entender que todos somos hermanos y entender pues que de alguna manera nos quieren tener peleándonos, o sea que hay unos, ¿cómo se les dice en español? Los que manejan los títeres, eh, que los tienen y están ellos riéndose arriba diciendo, míralos, míralos, uy, mira, les dije que viene una enfermedad y ya están todos llenos de miedo otra vez. Ya no les está funcionando tanto, ya no les está mm, funcionando. Yo estoy bien optimista que todos sus ataques recientes del 2020 hasta ahorita, cuántas situaciones no ha habido que luego
se olvidan. Es que viene la fiebre del mono y desapareció como si nada. Es que viene un nuevo virus que no sé qué y no pasó nada, porque no Nada. hubo enganche, porque es como una película que si nadie va a verla al cine, la película no tiene éxito, ¿verdad? Pero si vas y estás con tus palomitas y está lleno el cine y hay fila para entrar y todo, pues les está yendo perfecto. Mm. Eh, para mí, esa es la conclusión que he llegado, que nos quieren tener en un cierto estado, así nos han tenido por miles de años, por muchísimo tiempo, porque ese estado les sirve. Y luego mencionaste al principio del programa, ya luego me dirás si quieres cómo ves lo de la reencarnación y todo, pero yo siento que luego eso, te vas de esta realidad y no te quieren dejar, y entonces te buscan allá y, oye, mira esto, ¿te acuerdas acá, acullá, esto, te tienes que ir para acá? Y ahí es donde el mensaje que yo he intentado transmitir es, estás en total control. No, gracias. Igual que acá no te hacía caso, igual acá tampoco te va a hacer caso, porque yo tengo el control, yo tengo mi luz, yo la no ocupo que tú me des tu luz, yo no ocupo que tú me digas qué hacer aquí y allá. Entonces, esto es lo que siento que cuando uno deja estos estados de constantemente estar en pelea, en discusión, yo la verdad es que me he vuelto muy aburrido tal vez porque en pláticas familiares, oye, ¿qué opinas de Rusia? ¿Qué opinas de Ucrania? Ninguno de los dos, no sé nada, no quiero opinar. Porque, porque, porque no hay, o sea, porque el lado que le veas, todo se trata de hacer una división. No sé qué Sí, opinas de eso, Nuria. totalmente. O sea, nos quieren divididos, pero cuando lo entiendes y cuando lo ves y pones, echas un vistazo fuera, dices, es que es así desde el principio de los tiempos, ¿no? Ujú, Siempre, en todos los aspectos de la vida. Si no son guerras o es fútbol, si no religiones, si no todo, todo. Siempre es tú, yo, el otro, el vecino, el de la moto, pero siempre, siempre, siempre como formando parte de un grupo y mi grupo contra los otros, ¿no? Y siempre en lucha. Entonces, tú te tienes que hacer esa pregunta, es ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Realmente nos tenemos que llevar tan mal los unos con los otros? ¿Realmente el otro grupo se merece que yo le odie? ¿Qué me ha hecho en realidad? ¿Alguna vez alguien se toma la molestia de hacerse esas preguntas, de hacer ese trabajo interno, de decir, ¿por qué odio a ese otro grupo en realidad, ¿no? Y la mayoría de las veces no sabes qué contestarte a ti mismo. Dices, yo qué sé, en realidad no me ha hecho nada, ¿no? O sea, es como, ujú, nos quieren tan divididos que a veces ni nos planteamos esas cuestiones. Y me parece que yo soy un poco como tú ahora de intento no tomar partido ni en una cosa ni en otra, me intento mantener en la neutralidad porque sé que es así como me quieren. En un grupo peleando contra el otro, ¿no? Y le echo un vistazo a las personas que me rodean o conocidos o lo que sea y digo, madre mía, te enfadas contra un país que está a la otra punta del mundo en el que no has estado, en el que probablemente nunca estés, pero sin embargo hay niños que están pasando necesidad en tu barrio a ujú, 2 manzanas y no te preocupas de eso, ¿no? Te preocupas por personas que viven al otro lado del mundo. ¿Por qué? Porque te lo dicen desde la tele, que te tienes que preocupar. Desde la tele, desde el periódico, desde donde sea. Es como que te bombardean constantemente con esa información. Pero pues, ¿qué pasa con esa familia que está pasando necesidad, que vive al lado tuyo y ni siquiera te has dado cuenta? Ahí es donde ves la hipocresía que tenemos, que nos caracteriza también un poco como especie, porque es la verdad, es como que no ponemos en práctica aquello, no somos coherentes con nosotros mismos. Por eso, desde hace mucho tiempo intento ser coherente con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago, ¿no? Que eso también es una de las claves. Así que intento mantenerme en la neutralidad y decir, bueno, y preguntarme cosas. Entonces, si nos quieren separados y divididos y peleados, ¿por qué es? Y nos lo dicen en un montón de películas y de series y porque nos lo están diciendo constantemente, pues intenta buscar esa respuesta. Entonces, las respuestas empiezan a llegar, normalmente no te gusta esas respuestas, tienes que ir buscando otras, pero en definitiva es porque en ese estado de miedo constante, de preocupación constante, en el que nos quieren meter, de odio, de rabia, de ira, porque estamos enfadados todo el tiempo. La gente no sabe ni por lo que está enfadada. ujú. Es como, pero ¿qué pasa hoy? ¿Por qué estás de mal humor? Pues mal humor y ya todo el día lo tengo fastidiado. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el motivo? No lo saben. Hay mucha gente que vive en un enfado constante. Digo, ¿pero por qué? ¿Cuál es la causa? Entonces, cuando te das cuenta, vas más allá y dices, ay, es que igual tiene que ver con el tema de la vibración. Si yo vibro bajo, si mi frecuencia es bajita, si yo estoy mal, igual es que soy más fácilmente manipulable.
igual es que soy más permeable a todos esos programas que nos quieren meter, porque la verdad, encontrar a Ana para mí ha sido una gran revolución en mi vida, porque con ella he aprendido todo el tema de los programas, que nos programan a través del ruido y demás, y de Ujú. la mente y todo esto que hemos venido hablando, y es que es cierto. ¿Por qué yo de repente estoy tan tranquila en mi casa haciendo lo que sea y me llega un pensamiento de algo que me dijo fulanito de tal en el año 93 que todavía me duele, ¿no? O de lo que pasó en aquella cena de no sé qué y todavía estoy enojada con aquella persona. ¿Por qué? ¿Quién pone eso en mi mente si yo no estaba pensando en eso? ¿No será que algo o alguien es capaz, de alguna forma que yo desconozco y que no logro controlar, de poner eso en mi cabeza de algún modo para que mi frecuencia baje porque yo me pongo triste, porque yo me pongo melancólica, porque yo me enfado, porque me provoca una emoción? Entonces es como que me empecé a preguntar todas estas cosas y digo, tiene que haber algo más allá. Entonces fue cuando di con ellos, cuando di con los programas, cuando di con todo este universo, que para mí, como te dije al principio, es la piedra angular de mi vida y lo que explicó todo. O sea, realmente es que para mí lo explicó todo. O sea, tanto los que tenemos dentro como los que nos manipulan desde fuera, como ahora todo este mundo que he descubierto de los programas, que ¿por qué nos sentimos mal a veces sin saber por qué? Aparentemente no ha pasado nada en tu vida o en tu día, no has discutido con nadie, no te has sentido mal y de repente te sientes mal. A ti no te ha pasado nunca, porque a mí Sí, sí, me ha sí, pasado muchísimas veces. El sí, hecho sí, de sí. yo estaba bien y de repente me siento triste, me siento melancólica, me siento fatal. Y quieres hacerte un ovillo y meterte en la cama y llorar. Y dices, ¿pero por qué? Si yo estaba bien. Entonces, tiene que haber algo más allá. ¿Por qué no nos preguntamos eso? Y fue cuando di con ellos y cuando realmente mi mundo se abrió. Y me di cuenta de las manipulaciones, de que todo lo que vemos fuera realmente, para mí, desde mi punto de vista, es provocado, porque así nos quieren, porque así te tienen bajo control, todo nos lo hacen desde fuera, o sea, no, yo creo que nosotros no somos tan malvados con nosotros mismos como para llegar a sufrir tanto por temas o cuestiones que nos afectan de manera, pero brutal, ¿eh? Cosas que pasan fuera, que han pasado en tu vida, y dices, pero ¿por qué todo esto me afecta tanto, no? Entonces yo invitaría a la gente a reflexionar sobre todas estas cuestiones, porque realmente para mí ellos, vamos a llamarlos como quieras, no sé, hay mucha gente que los llama parásitos, arcontes, bueno, no sé, yo creo que es una flora y fauna que reina ahí fuera y que tienes que ir descubriendo porque hay de todo tipo. El tema de los programas y pensar que quizá tú no tengas el control absoluto de tu vida, porque para mí siento que no lo tenemos, siento que yo no lo tengo. Recién ahora empiezo a tenerlo cuando he entrado en todo este mundo y tengo una comprensión un poco más vasta de la vida y de mí misma, pero ahí te das cuenta de cómo nos manipulan, Alex. O sea, es terrible el bucle en el que estamos metidos de sufrimiento, en un bucle constante, en un sistema que te está atacando desde que abres el ojo por la mañana hasta que lo vuelves a cerrar y luego por la noche también te siguen programando de algún modo. Y es una vida tan tediosa dentro del sistema que no te dan tiempo ni para pensar, porque yo predico todo esto, pero entiendo que la gente que me dice es que no tengo tiempo de sentarme a cerrar Mm. los ojos y estar conmigo 5 minutos, es que no tengo tiempo de verdad, porque que si los hijos, el trabajo, la comida, no sé qué, no sé cuánto, y me pongo a pensar y digo, pues es que es verdad, hay mucha gente que en realidad no tiene tiempo ni para sentarse 5 minutos. Entonces, cuando piensas, ahí te quieren, que tú no tengas tiempo de nada, no tienes tiempo ni de preguntarte quién eres. Y es tan triste eso, porque vivimos en un sistema de ruido constante, siempre fuera, de estrés constante, que ahora para mí el estrés, la ansiedad, las enfermedades mentales creo que son también un gran tema a tratar porque quien no tiene una cosa tiene la otra, es realmente lamentable donde nos han metido y creo que la mayor parte de las personas no tenemos el control. O sea, para nada. Es como que desde muchos lugares te instan a, tú tienes el control de tu vida y tú puedes hacer que todo pase. Bueno, oiga, a ver, tampoco se puede ser tan, no sé, para mí no. Esa es mi experiencia, ¿no? Yo pienso que no tengo el control total para nada y que no sé si decirte que lucho por tenerlo, porque creo que tampoco lo puedes llegar a tener, porque hay demasiadas cosas fuera que me pueden afectar. Y no hablo de cosas materiales, hablo de cosas que te puedan inducir y que tenemos que aprender a lidiar con todo ello constantemente, tener el foco siempre puesto en ellos y en todas estas cuestiones, porque de verdad ayuda muchísimo, porque lo que ellos no quieren es tu atención sobre ellos. Ojo, ese yo creo que es un punto clave, porque cuando tú centras tu atención en ellos, no les gusta.
Es como que ellos necesitan comer a gusto, necesitan bajarte la vibración, la frecuencia, que tú te sientas mal por un millón de cosas y ahí comen a gusto. Y que no seas consciente. La mayoría de las personas cuando les hablas de ellos no quieren oírte, no se lo creen. No, ¿eso qué es? ¿Qué me estás hablando? Eso no existe. Eso, ¿sabes? Es como que encuentran esa oposición, esa disonancia cognitiva que para ellos protegerse, ¿no? Entonces, cuando tú eres consciente de ellos y de su presencia y pones el foco sobre ellos, no les gusta. Entonces, hay que mantenerse ahí para, yo creo que es uno de los primeros pasos a dar para mantenerte un poco a salvo, ¿no? Y luego todo lo que venga, que esto es un mundo también muy interesante. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo contigo. Yo lo que me ha estado sucediendo los últimos años es que amanezco muy bien. Amanezco muy bien. Amanezco con una Sí. sonrisa, con todo el optimismo. Ya luego el día me irá llevando, ¿no? Ahora, sí siento, Nuria, y lo siento en mi corazón, y puedo estar equivocado de todo lo que digo, por cierto. Lo aclaro así, siempre constantemente en mis episodios y mis cápsulas aclaro. Yo les hablo de adentro. No significa que sea la verdad, no significa que hay una resonancia con el que me escucha, no significa que estén de acuerdo. Yo siento que nuestras intenciones y nuestras reacciones sí están en nuestro control y es algo bien importante, sí están adentro de nosotros. Tus acciones son tus intenciones por tus posibilidades, tus acciones físicas, porque también si pensamos que en el mundo no físico una acción es un simple pensamiento, por ejemplo, alguien dice, yo le deseo lo mejor al mundo, todos los días, es bueno, hazlo, pero no hago nada, pero no le doy de comer a alguien porque no tengo la posibilidad económica, o no le arreglo nada a nadie, o no tengo fuerza para ayudar. Está bien, estás postrado en cama, estás en una silla de ruedas, pero sí puedes tener las mejores intenciones. Sí, sí están bajo tu control y sí generan algo. Si toda la humanidad se concentrara en cambiar este mundo cambiaría por arte de magia. Es porque, como tú dices, Ya, están concentrados en otra cosa. Y ahorita vamos a eso. Y las reacciones, dijiste algo muy bonito. Para mí la palabra neutralidad es hermosa porque se toma como fría, como ni fu ni fa, como... No, la neutralidad, yo digo que las reacciones se separan en negativas, neutrales y positivas. Cuando todos los días yo tengo reacciones negativas ante algo. No, no soy ni por mucho perfecto ni nada. Por eso es una lucha constante. Lo que intento hacer es transmutar o mover esa reacción a la neutralidad. Es muy sencillo. Moverla al positivo, que sería lo óptimo, esa es la que. Entonces, me habla un banco y me bloquean mi tarjeta sin razón. No es culpa mía, es un error del banco. Reacciono, me molesto y luego respiro y vuelvo a la neutralidad, que es el nada, es el no reacción, es el poder de no reaccionar. El positivo sería el, no, muchas gracias, señorita. No, tal vez eso no llego, pero sí mover las situaciones a la neutralidad. Y el disfrutar las situaciones de esta vida sin que te dominen, porque tienes razón. Por ejemplo, el fútbol, yo sé que en España es un tema, ¿no? El Madrid, el Barcelona, el Valencia. Bueno, a mí me gusta más el fútbol que le llaman americano, ¿no? De Estados Unidos. Pero sí veo el fútbol, soccer también. Y vamos a suponer que yo soy un hincha del Madrid, ¿no? Y voy a un clásico con el Barcelona y ahí estoy. Me emociono y disfruto. Y si estoy con alguien, lo abrazo en un gol del Madrid. Pero si al final pierde el Madrid, ahí es donde hace años, cuando perdía mi equipo del NFL, los Raiders, de aquel tiempo de Oakland, ahora en Las Vegas, yo duraba mal 2, 3 días, molesto. Duraba enojado, duraba en qué pasó, pero por qué perdieron. Ahorita lo que hago es pierden, porque pierden, es un equipo malón, entonces pierden más de lo que ganan. Y entonces, 15 minutos después, genuinamente estoy perfectamente. Transmuté ese sentimiento de tristeza, de molestia, de mi equipo perdió, a la neutralidad, se esfumó. Entonces, si por ejemplo estás en el tráfico, si por ejemplo estás en el trabajo, si por ejemplo el jefe te gritó, tú tienes el poder de hacer que eso se haga nada, porque tú le das todo el peso, tú reaccionas ante las cosas que te suceden. No es nada fácil y yo siempre he dicho, si alguien viene aquí, me empieza a sacar las uñas o cortar los dedos, no voy a estar neutral, voy a gritar ya. y voy a hacer de todo y hasta voy a hacer cosas que ni me imagino. Claro, el dolor, la preocupación, la gente que tiene problemas económicos, la gente que tiene problemas de salud, la gente que familiares tienen problemas de salud, es entendible. Yo no estoy diciendo que estemos como monjes tibetanos, pero sí podemos intentar, es una lucha, constantemente estar viendo al menos la neutralidad. Y si le pueden ver el positivo, excelente. Sí, sí, siento que hay cosas que se transmutan al positivo, que le puedes dar el giro y decir,
siento que es exactamente lo que mencionabas de la intuición que te llevó a algunos caminos que tal vez necesitabas, que tal vez necesitabas que te mostrara algo. Y entonces ya que sucede, dices, ah, ya te entendí. No lo había entendido, pero ya te entendí, gracias. Sí, va. Porque sí, la intuición, no estoy diciendo que sea perfecta, ni nos cumple nuestras, bien importante, ni nos cumple nuestra, quiero ser millonario, quiero ganarme la lotería. Ah, sí, aquí están los números. No, 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 no funciona así. Es un poquito la relación que queremos tener con lo divino, ¿no? Dios, te rezo para que me ayudes a mí, no al mundo, no como dices tú al vecino de a dos casas o a dos cuadras o a dos calles de tu casa. No, siempre se pide. Y por eso yo digo, el universo nos da a todos y vamos a cambiar este mundo cuando entendamos eso y nuestras intenciones sean esas. Ya este mundo no puede seguir. No queremos este mundo de la división. Esto le sirve a otros, no a nosotros. No le sirve a la Claro. naturaleza, no le sirve a la madre tierra, no le sirve a los humanos. Hay algo más. Y como bien dices tú, ellos aman el anonimato. Ellos no quieren que sepas de ellos. Te controlan sin que tú sepas que te controlan. Tienes hilos aquí que te están moviendo y tú estás como marioneta y ellos riéndose arriba de cómo caes una y otra vez, en vida y en muerte, en sus trucos, ¿no? Y entonces, ¿sabes qué? ¿Qué he intentado yo? Les mando mi luz también. O sea, yo también siento que ellos van a cambiar un día, ¿no? Muy en el lejano futuro, pero van a cambiar un día y entonces van a aprender. No se trata de aprovecharse de otros, porque al final, muy sencillo, son unos parásitos. ¿Y qué es un parásito por definición? Es alguien que se aprovecha de otro. Yo no quiero hacer el trabajo, yo no quiero tener mi propia luz, yo quiero usar tu luz. Tú haz el trabajo por mí. Esos son los parásitos. Pero ¿sabes qué? Lo que les deseo la intención adentro de mí es que algún día cambie. No sé si lo hagan o no, pero esa es mi intención. Entonces, eh, sí, definitivamente si gustas, porque ya más o menos estamos llegando a la hora de la entrevista del video, me gustaría en serio escuchar tu opinión. Ya más o menos lo mencionaste, pero hablaste de los parásitos adentro, me imagino hablas de los parásitos físicos tal vez y los Sí. parásitos externos, ¿no? Sí, 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 sí. Para mí eso, bueno, primero quisiera destacar una cosa que es verdad, algo que tú has dicho, que sí que tenemos el control sobre cómo reaccionamos a las cosas, eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo porque tú eliges cómo reaccionas ante un mismo hecho. Una persona reacciona de una manera, en positivo, otra en negativo y otra se mantiene como en la neutralidad diciendo vamos a ver lo que sale de aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo controlas o cómo te afecta lo que te pasa afuera? A mí me parece de vital importancia porque es el tema de fluir, ¿no? Que ahora también está muy de moda, pero creo que es muy necesario el adaptarte a las circunstancias de la vida, ¿no? Porque hay gente que se derrumba con cualquier cosa, con un pecata minuta, y hay gente que, o sea, es que cada uno tiene que ver su experiencia vital de manera individual, pero sí que es cierto que tenemos que intentar adaptarnos a las circunstancias, a lo que nos va sucediendo, porque no lo controlamos todo. Yo no decido pues lo que te va a pasar a ti y de que el rebote me afecte a mí, yo elijo cómo gestionar eso. Eso sí, y me parece muy importante, pero eso aprendes con el tiempo, porque somos reactivos. Es como que hasta que entras en todo este mundo es como te sale el instinto de reaccionar de una determinada manera, también base a tu personalidad, ¿no? Pero cuando aprendes a distanciarte un poco y decir, voy a analizar esta situación, porque esa es otra, siempre ante un hecho traumático o algo que te pase o una discusión, una decisión importante, deja pasar un tiempo de reflexión, toma una decisión con la cabeza fría, esa consulta con la almohada, que de una manera un poco metafórica, pero deja pasar un tiempo porque las decisiones en caliente y las reacciones en caliente nunca te llevan a buen lugar, desde mi punto de vista y según mi experiencia personal, ¿no? Pero bueno, el hecho de sí que controlar cómo reaccionamos, eso es muy importante y estoy de acuerdo contigo y lo quería destacar. Y luego para mí el tema de los parásitos existen los internos y los externos. Después de tanto tiempo investigando sobre ellos, he llegado a la conclusión de que unos están íntimamente relacionados con los otros, ¿vale? Porque pienso que de algún modo los externos y los que no vemos, bueno, nosotros tampoco los vemos porque están dentro nuestro, pero bueno, si en un experimento se podrían ver. Cuando los expulsas, claro que los ves. Pero la gente no es consciente ni de unos ni de otros, ¿no? Y pienso que los de fuera se valen de los de dentro para manipularnos también desde dentro
porque pueden llegar hasta el cerebro incluso. Entonces, lo que puedan hacer ahí, porque he leído un libro muy interesante acerca de ellos y que habla también de los parásitos en los animales y los modos que tienen de controlarlos es realmente digno de una película de terror. Realmente, cuando terminas el libro dices, esto, ahí tiene que haber una inteligencia superior que a estos bichos les diga cómo actuar, porque es imposible que una cosa tan minúscula que carece aparentemente de inteligencia y de sistema nervioso y demás la, tenga la certeza de cómo hacer las cosas, qué lugar del animal parasitar, qué hacer luego para que ese animal lo expulse y elegir otro portador. Es realmente una película de terror. O sea, y eso lo hacen con nosotros también, porque pueden viajar a lo largo de todo nuestro cuerpo y se reproducen y es realmente terrible. Hay estudios que relacionan muchas enfermedades con los parásitos. Ante una desparasitación hay mucha gente que mejora de manera realmente que se ve en un antes y un después. Y eso unido a los de fuera, yo creo que hacen el combo perfecto como para tenerte ahí debajo de una tela de araña que realmente es espeluznante. Sí, es que así es. Es de- Perdón que ahí sí te voy a tener que interrumpir, es como una telaraña. Exactamente. Sí, 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 totalmente. Yo me sentía así. Sí, sí, sí. Si gustas, voy a solo mencionar porque es interesantísimo el tema y es una pasión mía. Totalmente de Mm, acuerdo con los parásitos. Yo me he enfocado mucho a los hongos, ¿ok? Y de hecho, mm, en el canal en inglés tuve a una persona que es una autoridad, que se llama Seth Perisben. Él ha investigado hongos toda su vida por cuestiones físicas que ha tenido y platicábamos que llegaba a la conclusión, y de hecho ya había escuchado yo esa teoría, que los hongos vienen de fuera de la Tierra, llegaron por medio de meteoritos, por eso no toleran la luz de nuestro sol, de este sistema solar. Hay que observarlos, no lo toleran, buscan la sombra, buscan la oscuridad, ahí es donde florece. Eh, mm, y Como los hongos, su comportamiento es totalmente parasitario, es un comportamiento depredador, ¿no? Y inclusive extendiendo, ahora sí juntando otro investigador que entrevisté hace un par de años, que se llama Harald Klaus Vela, que es alemán. Él se ha enfocado mucho a algo, no sé si lo había escuchado, que se llama black goo en inglés, que es una especie como de lava, se parece mucho como un hongo, porque se ve líquido así, negro. líquido negro así, y es totalmente, te drena de tu empatía, aparte de tu energía y todo, es un parásito enorme, ¿no? Esa situación. Aparentemente hay mucho de ellos en un meteorito en Paraguay, es donde más han encontrado ahí Black Goo. Y él platica como una persona que se me hizo de una gran nobleza, no sé cómo decirte, lo que te das cuenta que es una persona tranquila, en paz, ¿no? Que platica una historia que cuando estuvo manipulando el Black Goo para investigarlo, de repente, hablando de las reacciones, de repente el hotel llega, estaba lleno, él duerme en el coche y un amigo suyo duerme en la habitación, pero se quería hacer una ducha, ¿no? Entonces va en la mañana y dice, fui a avisarle a la persona del hotel, voy a subir a la habitación de mi amigo a ducharme, porque como están llenos, dormí en el coche. Aparte que había dicho que imagino un frío ahí en Alemania fuerte, ¿no? Y la persona simplemente le dice que eso no se puede y dice, la quería matar, la quería matar. Una persona te habla con nobleza y todo, porque había estado manipulando el Black Book y el Black Book me drenó de toda empatía, simplemente era un ente, ¿no? Y yo no, yo siento que hay algo de eso también. Hay cosas físicas que nos están constantes en la comida, no sé, por eso hablas de la alimentación muy, muy importante. Para mí la mejor recomendación sería si pueden tener su propia fuente de alimentación, dígase una granja que ustedes confíen en todo, muy cerca de sus casas o en algún tipo de huerto, una cosa así, porque esa va a ser la mejor, porque la otra de supermercado, no estoy tan seguro que no haya cosas, componentes, todo lo de genéticamente modificado y por allá voy, eh, que tengan estos componentes y mucho de lo que somos, si de repente cambiáramos nuestra alimentación o mágicamente llegara del universo unos nuevos alimentos, tal vez cambiaríamos como seres humanos y diríamos, no, es que yo no era eso, yo estaba totalmente, así como te cambia el alcohol, como te cambian las drogas, como te cambian todo este tipo de los fármacos, te cambian la realidad. Hay fármacos que te cambian la personalidad. Así siento que este tipo de situaciones, yo particularmente me enfoco mucho a los hongos que son parasitarios y que son, digo, el cándida es conocidísimo en el estómago, Mm, cuando se sale de control, el azúcar lo alimenta mucho,
y es base de muchas, muchas enfermedades crónicas, ¿no? Crónicas. Y gente que tiene a veces Sí. problemas crónicos de estómago, lo que tiene es un caso crónico de cándida. Y si corta los azúcares y si toma probióticos que compensan esas floras y si empieza o un cambio de alimentación así, cambia la situación y este dice hasta me siento diferente, ¿no? Entonces, perdón que te quité tiempo de ahí, pero sí quería mencionar sobre los hongos en particular y obviamente los parásitos también, totalmente de acuerdo. Y esa idea que los necesitamos, no estoy yo tan de acuerdo. Yo creo que te No, puedes hacer una gran desparasitada que hay que aclarar. La pastillita de la farmacia sí ayuda, los que lo hacen cada 6 meses, cada año, pero una desparasitada es una conciencia, es un cambio de alimentación, es tomar un desparasitante fuerte. En este caso, Seth Perisben me recomendó también tomar un antifungal fuerte, constante. Y él dice, yo los empecé a tomar y noté un cambio al mes, pero no tienes una idea. No tienes una idea y luego, porque lo mandan los doctores 3 tomas, creo, nada más, y te dicen que ya te mata los hongos. Cuando hay mm, infecciones del tipo estomacal y de ese tipo, mandan el antifungal 3 tomas. Él lo tomó un mes en contra de las indicaciones y luego lo siguió tomando y dice, y para mí, ese y el desparasitante, no voy a decir el nombre porque puede afectar el video, pero el que se hizo muy famoso hace unos años, que decían que era para caballos, esa combinación ahorita se está tomando mucho, junto con otra, no sé si la habéis escuchado, que se llama metileno azul, que también sí. ese es más ataca virus y todo tipo de cosas. Ese yo lo estoy tomando ahorita. Eh, Mm. y ese supuestamente hace como una limpieza también interna. Y ese es un tinte, pero pues han descubierto que es una situación que por ahí ayuda. Ojalá no me afecte en el video, no más porque es ese comentario, pero No, bueno. no, no, porque no has dicho nada. O sea, Sí, sí, no. sí, no, 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 pero no, es que estoy muy cuidadoso con eso. Cuando, Ya. cuando me traje los videos de Bicho, me traje como 250 videos, los empiezo a subir 10 por día. No, hombre, empezó lo que casi pierdo el canal, porque Claro. pues ahí hablábamos muy libremente, ¿no? Entonces, de hecho, como 100 videos no pudieron llegar aquí a YouTube porque no cumplen los reglamentos de la plataforma. Pero bueno, disculpa. Mm. Entonces nos decías de los Nada. parásitos, ¿verdad? Sí, que para mí son la piedra angular y creo que todo el mundo debería de hacer una investigación exhaustiva por todo esto. Creo que podrían solucionar muchos problemas de salud. No somos conscientes de la cantidad de daño que nos hacen. Y hay investigaciones y hay casos de gente que con una buena desparasitación todas sus enfermedades o malestar mejora. Tienes mayor claridad mental, es como que de algún modo te vas limpiando de todo eso. Hay muchísimos métodos. Afortunadamente ahora puedes encontrar información por doquier sobre todas estas cuestiones y que creo que unos están en simbiosis con los otros. Es decir, yo pienso que se tienen que estudiar en conjunto. Ahora hay un montón, como digo, de información de divulgadores que están hablando sobre todo esto y me parece que esa es la piedra angular. A mí me costó muchísimo esfuerzo y muchísimos años llegar a esas reflexiones, pero yo ahora es como lo primero que comparto porque para mí ha sido lo que más me ha funcionado, desde luego. Entonces existen multitud de especies, de cepas, de maneras distintas en las que te pueden parasitar, controlar, manipular. Bueno, es que eso es un festín realmente terrible lo que pueden hacer contigo y me parece que eso afecta a nuestras vidas de manera realmente terrible, mucho más de lo que pensamos, ¿no? Porque la gente piensa, a mí han habido personas que me han dicho, no, pero yo de eso no tengo, si yo estoy perfectamente. Digo, no, tenemos, todos tenemos, ¿no? Porque nos atacan por todas partes. Y es lo que tú dices, es un cambio conciencial también, porque no es que te tomes 4 pastillas y ya estás desparasitada, no, es un trabajo constante, porque nos están atacando constantemente. Entonces, no vale con hacerlo una vez y ya está, no, porque las primeras veces, sobre todo, llevamos tantos bichos encima que las primeras veces es como que aquello no se acaba nunca, ¿no? Y probablemente no se acabe nunca, porque es algo constante, ya te digo, algo a lo que tienes que prestar atención siempre. Y cuando la gente lo prueba y comprueba en ella misma que funciona, realmente es cuando ver para creer, ¿no? Muchas veces somos un poco como Santo Tomás. Yo hasta que no lo vea y no lo compruebe, no lo creo. Pero bueno, tienes que dar ese paso de probarlo y de ese salto de fe, de decir, bueno, si tanta gente lo dice y si tanto dice que funciona, pues voy a probar a ver qué beneficios tiene sobre mí. Y es que los van a ver nada más que se pongan con ello. O sea, eso está clarísimo.
Y luego los etéricos son ya un poco más complicado, porque primero tienes que hacer una investigación y acercarte a ellos y conocerlos, saber qué son, cómo actúan, cuál es su modus operandi, cómo están en tu vida, de qué manera te controlan y te pueden afectar. Y luego ya acceder a herramientas para, de algún modo, atacarlos y que no te afecten, porque te están atacando también constantemente. Y si eres un poco observador de tu vida, la gente se dará cuenta de que en este momento, pues recibes ataques constantemente y si haces una revisión solamente de tu día, ya no de tu vida, una revisión de tu día, te darás cuenta de que ahí están, ¿no? Entonces, para mí, el trabajo constante con unos y con los otros, para mí es de vital importancia y tiene que ser constante y por el resto de tu vida. Yo creo que aquí no es algo que puedas hacer en un par de días y ya olvidarte, no, porque verás que todo eso va a afectar a todo lo demás. Yo creo que a eso me dedico, al autoconocimiento. Yo creo que donde el autoconocimiento termina, empiezan ellos. ¿Por qué digo esto? Porque yo te puedo, digamos, animar a que seas más fuerte, a que seas más valiente, más resiliente, que trabajes en ti mismo, en tus miedos, en tus apegos, en todo lo que hemos hablado, pero hasta donde llega el autoconocimiento, muchas veces hay gente que no se puede seguir sanando. Es como he llegado al límite, he trabajado con todo el ahínco y no he conseguido los resultados que esperaba o no como otras personas. Bien, entonces ahí ha terminado el trabajo del autoconocimiento y termina el otro, ¿vale? O sea, empieza el otro, perdón. Es donde dices, vale, si yo no puedo continuar a partir de aquí, ¿qué otra cosa me puede estar afectando si yo he trabajado en mí mismo, en mi niño interior, en mis creencias, en mis apegos? Creo que ya he evolucionado bastante, pero aún así veo esos bloqueos, no puedo seguir avanzando. Ahí es donde entra el otro tema. Y yo lo he comprobado en mí misma. Es como, vale, igual es que hay otra cosa que me está afectando más allá de mis creencias. Y para mí, un tema se complementa con el otro perfectamente. Entonces, yo estoy por sacar un libro, ahora a ver si ya se puede presentar dentro de poco, y es todo mi proceso. Y hablo de todo esto y al final también hablo de ellos porque me parece que son el combo perfecto para, para explicar tu vida. Es que ahí es nada, ¿eh? Por lo menos en mi caso ha sido así, conozco a mucha gente que en su caso también ha sido así. Y por eso yo trato los dos temas en conjunto. Para mí van los dos de la mano. Sí, totalmente de acuerdo contigo que es un trabajo diario, no se va a acabar nunca, igual que el Ujú. trabajo del control de la identidad egoica, de la mente egoica, del parásito adentro, como lo dices, del programa en nuestras mentes, igual que es un trabajo diario, no se va a ir. Es como ir al gimnasio, vas a ir mejorando, vas a ir haciéndolo mejor y mejor y mejor y vas a ver, pero si un día lo dejas, toma control. Entonces, como cualquier ser humano, tengo días buenos, tengo días malos. Tengo días también yo Claro, que dije, no, hombre, que llega al claro. final del día, me voy a dormir, yo que, como dices tú, ¿qué día tuve? ¿Verdad? Yo creo que sí fueron ataques o una cosa así. Pero otra cosa que yo quería compartir es, estoy empezando una serie, apenas va a salir aquí en el show de Alex, en The Alex Show ya empezó, es de 5 episodios del sueño. Para mí es un mundo fascinante el sueño. Entonces, siento que también muchos de estos ataques se dan durante el sueño. Entonces, Sí. hay esos 5 minutos de penumbra antes del sueño. Es como una especie de frontera donde uno puede preparar y pidan todo. Hablen de todo, de lo que quieren experimentar, si quieren recordar sus sueños, si quieren tener situaciones así, estilo experiencias fuera del cuerpo, viajes astral, lo que, todo, pídanlo. Porque mucha gente ve el sueño como un descanso físico y es una pequeña parte del proceso de dormir, una pequeña parte. El cuerpo obviamente aprovecha, bajan los latidos de tu corazón, tu hígado se desintoxica, tu estómago también se limpia un poco, tu intestino, tus músculos descansan, estás en una posición de descanso, la circulación se mejora o la circulación también se relaja. Entonces, todo eso es eso. Y mucha gente ve las horas del sueño en la importancia de cómo voy a estar el día siguiente. Pero hay un mundo energético, como le quieran llamar, no quiero decirlo espiritual, pero hay otro mundo, otra situación que se da, ¿no? Y para mí es muy, muy importante. Y siento que muchos de estos ataques que tú mencionas, a veces inconscientemente, yo creo que a alguna gente debe de haberle pasado, que a veces amaneces con rasguños, como que algo, como que tuviste una pelea en la noche, ahora es como, ¿qué habrá sido? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, es que algo extraño pasó, ¿no? Y sí, hay todo un mundo de entidades, deidades, y sí están ellos los parásitos, y ya ni nos mencionamos mejor porque, como dices tú, no les gusta que les demos atención, pero hay todo este mundo de situaciones que se está dando
Y, la persona promedio va durante su día y está totalmente no consciente o está totalmente ciego de todas estas situaciones que están sucediendo. Entonces, cuando se tiene un poquito la conciencia y cuando se empieza a trabajar, no estoy diciendo que yo a mí no me atacan y que soy el más fuerte ni nada, sino creo que se empieza a dar una situación en que como que empiezas a navegar mejor y no estás totalmente a la deriva de a dónde te lleva esta situación. Empieza a tener un Sí. poquito de control, pero es un esfuerzo diario, como mencionas. Y lo de los parásitos, hongos, virus y demás, totalmente de acuerdo. Yo también utilizo una tecnología, no sé si la has escuchado, de frecuencias. Eh, ahorita se me daña, ya se me acabaron son unos parchecitos que se pegan y te llega la frecuencia. Se usa con la computadora, entonces lo tengo aquí en mi oficina con un programa y entonces ocasionalmente, o sea, no siempre, pero pongo programas de parásitos, programas de hongos y entonces por medio de resonancia de frecuencias van y los afectan y rompen esas cadenas, Ujú. ¿no? Y entonces es otra manera de también hacerlo. Y también uso los mismos remedios así. Yo creo que no lo he tomado tan fuerte como tú, pero sí para mí es un tema importante porque sé que es algo diario. Y también como tengo la sensibilidad a los hongos, soy prácticamente alérgico a los hongos. Tengo la sensibilidad a todo lo de genéticamente modificado y ese tipo de cosas. Entonces, hay veces que, pues simplemente haciendo opciones, que a veces mi esposa se saca de onda, como decimos aquí, cuando no, es que voy a un restaurante y digo, tienes esto, tienes lo otro, tienes esta marca, porque ya conozco por dónde no y por dónde sí, ¿no? O sea, ya me conozco a mí. Entonces, igual, si ustedes, cualquier situación que ingieran, una bebida, una comida, y no obtienen una buena respuesta, vayan sacándolo de su dieta, ¿no? Y vayan trabajando con lo que sí les da resultado, que es lo que su cuerpo está aceptando mejor. El cuerpo constantemente nos está diciendo, pero a Todo el tiempo. veces, pero a veces decidimos ignorar sus mensajes, como bien dices tú, y otras veces hay gente que dice, pues me siento perfectamente. La ausencia de síntomas la interpretan como que todo está perfecto y no, se está cocinando una tormenta dentro de ellos, ¿no? Y hay veces que sí tenemos esa situación, como tenemos una medicina basada en síntomas y en la supresión de los síntomas. La cura es la supresión de los síntomas, ¿no? La cura, es la causa raíz, es eliminar la causa raíz. Y muchas veces, como dices tú, son estas situaciones, pero se maneja, por ejemplo, el síntoma. Tienes gastritis por cándida, no es elimina la cándida, es déjate de un antiácido para la gastritis o para que te sientes pesado, etcétera. Así funciona nuestra medicina y también tiene una causa porque es así. Bueno, Claro. Nuria, muchísimas gracias, la verdad, disfruté muchísimo la plática. Me daría un gran gusto y un honor que cuando salga tu libro, si podemos volver a tener una charla y así nos presentas el libro y ponemos el vínculo, si lo manejas en portales, en internet, la venta para que lo puedan comprar los que nos ven. Y no sé si hay algo más que quisieras hablar o algo que quisieras decir Bueno, para finalizar. sí, mira, ese que está por salir, ya te diré que, bueno, todavía no está a la venta porque va por editorial, pero sí que en Amazon tengo este, Ah, muy ¿vale? bien. ¿Me puedes Que pasar, es, por favor, sí, los sí, sí, vínculos y sí. los incluyo en el video, por favor? Esto es una autopublicación, está disponible ya en Amazon y se trata de 15 puntos que para mí han sido tan importantes acerca de todo el autoconocimiento y demás, que para mí tienen vital importancia. Tengo que hacer un vídeo hablando más exhaustivamente del libro, pero cada capítulo es pues sobre poner límites, sobre no autocriticarnos, sobre las relaciones tóxicas, bueno, todas estas cosas que nos afectan tanto y que a veces no tenemos en cuenta. Además está pensado para la gente que no le guste tanto leer porque cada capítulo va todo por puntos, no es una lectura de texto constante. Entonces creo que es muy fácil de leer. He intentado utilizar un lenguaje muy llano y muy sencillo, pienso que puede ayudar muchísimo en ese camino de autoconocimiento. Y luego ya en el otro sí que ya relaciono más una cosa con la otra, o sea que de momento ya tengo dos. Muy Así bien, que increíble. sí, Me gustaría algún día sí. escribir un libro, a ver si un día lo logro. Pues yo no sabía ni que sabía escribir, o sea que es algo muy gratificante y una vez que te pones ya no puedes parar, así que te invito a que lo hagas porque de Gracias. verdad es como que lo sacas todo. Es como, ah, pues esto es divertido, ¿no? Entonces, es también mi manera de expandir ese conocimiento y de ayudar a otros, ¿no? Y ya como para rematar la charla, a mí me gustaría invitar a todo el mundo a la investigación, a que se autoobserven a ellos mismos. Como bien acabas de decir,
El cuerpo te habla siempre. Si notas que cuando comes algo no te sienta bien, piensa por qué no te sienta bien. No es por algo, o sea, no es casualidad, sino que el cuerpo te está diciendo que no le sienta bien, deja de comer eso. Obsérvate las cosas que te pasan, cómo reaccionas, a qué le tienes miedo, cuáles son tus creencias. Sé que es un trabajo muy complicado, que es un camino muy difícil, que no tiene fin, pero también es poquito a poco, ¿vale? Es paso a paso, es todos los días. Igual no le puedes dedicar tanto tiempo como otras personas, pero tienes que intentar sacar esos 5 minutos para ti, como sea. O sea, yo pienso que si se quiere, se puede. Bien, cuando estamos 10 minutos con el móvil sin hacer nada o jugando a un juego, destínalos a otra cosa y que afortunadamente hoy día tenemos información por todas partes. Es verdad, también está en nuestra mano el discernimiento y decir esto sí, esto no. Es una práctica constante, o sea, ese discernimiento no llega de la noche a la mañana. El problema es que mucha gente quiere resultados inmediatos. Es como hablan con un terapeuta, con lo que sea, quítame esto, ¿sabes? Da igual, yo no quiero trabajar en mí, yo no quiero Tomar una pastilla, eh, sí. tomar una pastilla, es como que no quieren hacer el trabajo. Yo quiero que me quites el dolor, quiero que me quites esta angustia, quiero que me quites esta pero no trabajar en mí. No, ese no es el camino. Trabajar en uno tiene que ser algo diario, todos los días, es constante, yo no me canso de decirlo, no quiero romantizar el proceso, pero se puede conseguir. Yo soy la prueba, tú eres la prueba, hay muchísima gente ahí fuera que está divulgando todo esto y que afortunadamente están siempre compartiendo. A mí me salvaron la vida en su día, realmente así, con todas las palabras. Para mí fueron una gran bendición encontrar a personas que estaban, pues como nosotros hacemos ahora, pues contando nuestra experiencia y intentando ayudar a otros a través de lo que nosotros ya hemos vivido y a mí me salvaron la vida. Entonces un día decidí con toda mi voluntad empezar este camino y con todas las consecuencias y hemos llegado hasta aquí, ¿no? Tan mal no me ha ido, desde luego, pero eso sí, tiene que ser un trabajo constante. Así que investiguen, que se autoobserven, que empiecen a sanarse desde dentro hacia afuera y desde dentro, quiero decir, desde el autoconocimiento y también desde la alimentación, desde la desparasitación, desde todas esas cuestiones, que es verdad que se puede hacer como muy cuesta arriba, pero poco a poco. Que se vayan centrando en una cosa a la vez. O sea, un día a la vez, ¿no? Es como, Claro, bueno, voy a sí, tratar este tema, voy a tratar el otro, un poco ir integrando, pero no quieran todo de golpe, porque si no se te va a hacer un mundo y lo vas a dejar. O sea, así es. eso quisiera decir. Yo lo que agregaría sobre eso es que estoy seguro te ha sucedido lo mismo, es que da una paz tremenda. Sí es mucho trabajo y todo, pero yo la verdad, como te digo, no lo cambiaría por nada en absoluto. Si alguien llegara y me ofreciera una, se le dice aquí en México, catafixia, de decir, bueno, ahora eres Elon Musk, pero todo esto se pierde, no, no, gracias, me quedo como soy y la verdad es que valoro mucho, sí, como dices, es un esfuerzo, pero es muy gratificante. No hay resultados inmediatos, todos los resultados son diferentes, todos los procesos son diferentes, por eso son de ustedes, por eso es autoconocimiento y autodescubrimiento, porque es de ustedes háganlo a su propia manera. Y solo quisiera terminar con algo muy importante que mencionaste, el discernimiento. Yo lo menciono constantemente, si lo que yo les estoy diciendo no les sirve, no les da, no les aporta, no es entretenido, no quieres invertir tu tiempo, no te suscribas al canal, desuscríbete y ya para el video. Entonces, si están consumiendo algo, al igual que el ejemplo de la comida, lo comes, hay una reacción no muy buena, están viendo un video en YouTube que lo está llenando de ira, de enojo, que no es ni entretenido, que realmente inclusive los está intentando cambiar de estado, etcétera, una película que no les aporta nada, que los está enfadando, que los está... Tienen el gran poder de poner stop, de poner pause, de parar y ya no ver. Y si, por ejemplo, es un canal que ya dos, tres videos les causó eso, un canal de YouTube, tienen la oportunidad de decir, no me interesa el algoritmo, ya no quiero ni que me salga. Yo lo he hecho, yo ahí les doy oportunidad a canales y la verdad es que no, su contenido no es para mí, no estoy diciendo que sean malos, buenos, interesantes, no interesantes, es aplico mi discernimiento y lo vuelvo a separar en negativo, neutral y positivo. ¿Qué es neutral? Ver un partido de fútbol, ver un video de música. Pues esos decido invertir mi tiempo, no me causan un efecto negativo, no me van a abrir a una expansión, pero está bien, es parte de esta realidad, es como comer un pastelito de vez en cuando, como un postrecito, o una bebidita, una cosa así. Todo en medida y todo así, creo que está bien. Positivo es que hay una resonancia, que suenen campanas adentro de ustedes, que se encienda algo y les diga, ándale, aquí hay algo, mira lo que está diciendo el autodescubrimiento, mira lo que Nuria me está, mira, voy a comprar el libro de Nuria, mira es eso. No es tanto que Nuria les va a solucionar la vida, es que ustedes van a usar eso como una luz
a un camino que ustedes tienen que recorrer. El cambio, ustedes pueden cambiar todos los que me escuchan pueden cambiar una persona en el mundo, ustedes mismos. No intenten cambiar a los Total. otros, no les corresponde cambiar a los otros. Intenten cambiar ustedes mismos. Claro, está bien apoyándose en especialistas, apoyándose en libros, todo eso está perfecto, pero el cambio lo tienen que hacer ustedes. Muchas Mm. gracias, Nuria. La verdad lo disfruté mucho. A ti por invitarme y el cambio es individual, también es importante. Eso que has dicho me parece como la guinda al pastel, porque yo sufrí tanto por querer un poco cambiar a todo el mundo cuando descubres algo, ves que dices, ay, te he descubierto esto, tal, ¿no? Y al final te das cuenta de que no, de que el cambio empieza por ti mismo y que solo te puedes cambiar a ti mismo y que en definitiva la lucha diaria es individual. No, por mucho que yo quiera cambiarte a ti o quiera decirte Alex, mira esto, piensa en esto, tal cual. Si tú no quieres, si no hay una receptividad por parte de la otra persona, no es su momento, no es su lugar, no es, entonces ya lo irá descubriendo por él mismo o no. Hay mucha gente que no se adentra en estos mundos nunca, pero no intentemos cambiar al otro, forzar al otro, porque eso no, Sí, si no están preparados, especialmente a veces desacreditando, diciendo, es que yo tengo la verdad y tú estás mal, no es esto, es lo otro. No, ya de ahí ya no, ya se me hace que no. Lo que creo que podemos hacer es poner esa pequeña luz y establecer una curiosidad o establecer una voluntad de decir, muy bien, o sea, algo me suena, pero yo voy a trabajar en el descubro. ¿Eso que me dices? Porque sí se da mucho en este medio de los despiertos. ¿Qué significa eso? No lo sé, pero de gente que ya despertó y todo, que te dice, no, 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 es que eso no es así, es asado. Y yo la verdad es que recibo toda la información la recibo, pero la meto en mi licuadora, y hay veces que todo eso que me dijeron resulta en nada, o sea, como diciendo, no, muchas gracias, pero no. Y sí he notado, particularmente en el canal en inglés, un invitado que se molestó, que me dijo, es que siento que no me tomas, no, es que no es que te tome, pero es que no me obliga, o sea, no eres el dueño, la verdad, nadie lo es. Son muy interesantes tus puntos y todo, no estoy de acuerdo. O sea, entonces, bueno, te agradezco muchísimo, Nuria, y gracias a todos. Hoy nos alargamos un poquito, pero de nuestra hora 10 que casi tenemos, pero la plática valió la pena y ojalá les haya sido para todos muy interesante. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Que tengan todos ustedes un buen día. Hasta luego, muchas Nuria. gracias. Gracias. Chao. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti, tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién es realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en mi programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.